Muy buenos días, mi nombre es Karen Mariela Molina Funes, estudiante de la carrera de Educación Básica. Nuestro tema de investigación, factores relacionados con las actitudes hacia las matemáticas en los educandos del profesorado en Educación Básica para el primer y segundo ciclo en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Sede Centro Regional Universitario Choluteca, en el primer periodo año 2020. Relevancia social académica del tema. Este tema de investigación lo planteamos porque hemos observado y se ha observado un bajo rendimiento académico y un alto índice de reprobación en la asignatura de matemáticas en estudiantes de educación básica. Lo hicimos con el fin de que una pequeña muestra de los estudiantes egresados de educación básica nos facilitaran la información o datos que podrían ayudar a recabar información para realizar dicha investigación. Es necesario identificar cuáles son los factores que influyen en las actitudes hacia las matemáticas y en qué medidas estas actitudes inciden en el aprendizaje. Esto beneficia a la comunidad universitaria del Centro Regional Universitario Choluteca, tanto estudiantes como docentes, para la toma de decisiones y la utilización de recursos adecuados que faciliten el aprendizaje hacia las matemáticas, que favorecerán a los educandos para mejorar el rendimiento académico. Los fallos y el bajo rendimiento en esta materia no afecta solamente a los alumnos menos capacitados, sino a muchos estudiantes que se muestran competentes y con altos rendimientos en otras materias escolares. Los resultados que obtienen en la matemática son bajos o negativos. Es importante comprobar por qué los estudiantes tienen un muy bajo rendimiento en las matemáticas, comprobar cuáles son las actitudes que llevan a los mismos a tener un concepto negativo acerca del área de matemáticas y qué factores son los que influyen en el mismo. Esto implica una investigación a fondo acerca de qué factores son los que llevan a tener actitudes negativas en esta área, ya que los estudiantes muestran señales de rechazo por factores que fueron de mucha influencia cuando ellos ejercían su papel de alumno en educación básica, es decir, que sus conocimientos previos fueron afectados por el mismo. Nuestra gran interrogante a nuestra investigación: ¿cuáles son los factores relacionados con las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes del profesorado en educación básica para el primer y segundo ciclo en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Centro Regional Universitario Choluteca, en el primer periodo año 2020? Nos planteamos como objetivo general analizar los factores relacionados con las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes del profesorado en educación básica para el primer y segundo ciclo en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Centro Regional Universitario Choluteca, en el primer periodo año 2020. Objetivos específicos: identificar las actitudes hacia las matemáticas que presentan los estudiantes del profesorado en educación básica para el primer y segundo ciclo en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Centro Regional Universitario Choluteca, en el primer periodo año 2020. Segundo objetivo:
Describir los factores que influyen en las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes del profesorado en educación básica para el primer y segundo ciclo en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Centro Regional Universitario Choluteca, en el primer periodo año 2020. Tercer objetivo: analizar los factores que inciden en las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes del profesorado en educación básica para el primer y segundo ciclo, el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Centro Regional Universitario Choluteca, del primer periodo académico año 2020. El aprendizaje en las matemáticas no solo es responsabilidad del estudiante o solo es responsabilidad del docente, no, es responsabilidad mutua de los dos, tanto del docente como del estudiante. Si el estudiante no entiende, no comprende los contenidos de matemática, él debe consultar con su maestro, decirle, licenciado, no le entiendo aquí, no comprendo de dónde sale tal resultado. Entonces ahí el docente deberá explicarle. Si el estudiante no comprende de una forma, explicarle de otra forma que sea entendible para el estudiante. El desempeño o rendimiento académico hace alusión a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito educativo en cualquiera de sus niveles. En otras palabras, es una medida de las capacidades del estudiante. También supone la capacidad de ésta para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la actitud. Sin embargo, cabe destacar que el bajo rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad, metodología y forma de evaluación empleada por los docentes en su quehacer pedagógico. Actitudes hacia las matemáticas. Son las actitudes que el docente conlleva: motivación y desmotivación. Factores asociados a la aversión de las matemáticas. Factores sociales, factores psicológicos, factores culturales. El desempeño académico resulta ser muy variable, muy compleja y multidimensional, pues en él se conjugan variables endógenas como la actitud, el esfuerzo, la motivación, las expectativas de éxito y las habilidades cognitivas, así como algunos factores familiares, académicos y características demográficas del estudiantado, entre otros. Actitudes hacia la matemática. Motivación. La motivación se puede considerar como un sentimiento que anima a una persona a actuar o realizar una acción. La motivación inclina a las personas a hacer ciertas cosas y evitar hacer otras. Un estudiante motivado hacia las matemáticas tendría tendencia hacia el estudio y utilización de las matemáticas. Aquellos estudiantes que están intrínsecamente motivados para aprender matemáticas se implican en la búsqueda y comprensión del contenido o del conocimiento, participan en las tareas con las que disfrutan y el logro que obtienen repercute en su autoestima y autoimagen en relación a la capacidad para enfrentarse a las tareas de matemáticas. La motivación produce emociones, ya sea positivas, como la alegría, la satisfacción y el interés, o emociones negativas, como la ira, la tristeza, la frustración. Desmotivación. Los docentes consideran que la desmotivación de los estudiantes en la materia de matemática es fruto de la insuficiente dedicación del alumnado al estudio, las exigencias de las materias que requiere un importante esfuerzo, lagunas de conocimientos que presenta el alumnado en la disciplina. En contraposición, desde el punto de vista del profesorado, el trabajo desarrollado de forma sistemática es una garantía de éxito,
de éxito escolar. Además, considera que deriva en buenos resultados académicos y como consecuencia incrementa la motivación de los estudiantes hacia las matemáticas. Las lagunas sobre contenidos básicos también son consideradas como parte del profesorado, como causa de la falta de motivación en diferentes alumnos. También la motivación se puede decir que existen actitudes negativas como positivas hacia las matemáticas, que podrían ser transmitidas de docente a estudiante o viceversa, de estudiante a docente o viceversa, de estudiante a docente o de docente a estudiante. Los estudiantes de profesorado en educación básica tienen la responsabilidad de ejercer su labor de enseñanza-aprendizaje con motivación y teniendo a la mano los recursos adecuados que les sirvan como apoyo, para así crear un mayor interés en los alumnos y no crear un rechazo hacia las matemáticas. Si el maestro no innova, con nuevas formas de enseñanza hacia las matemáticas, el alumno llevará esa negatividad y como resultado afectará el aprendizaje de sus educandos en relación a las matemáticas. Factores asociados a la aversión de las matemáticas: factores culturales, factores psicológicos, factores sociales. Factores culturales. Cuando se trata de evaluarlo y cómo mejorarlo, se analiza en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él. Generalmente se consideran, entre otros factores, socioeconómicos, socioculturales, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. Sin embargo, Jiménez refiere que se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas actitudes, no así estar obteniendo un rendimiento adecuado. Factores psicológicos. El proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se ve influenciado por las creencias que tanto estudiantes como profesores y la sociedad en general tienen acerca del significado de la disciplina. Gómez Chacón añade el término dimensión afectiva, ya que no solo considera los sentimientos y las emociones como descriptores básicos, sino también las creencias, las actitudes, valores y apreciaciones. Factores sociales. Problemas de los alumnos, relaciones entre escuela y la familia del alumno. Hoy en día hay muchos factores que intervienen en el aprendizaje o adquisición de competencias de matemática. Por ejemplo, el factor económico. Si por falta de recursos el estudiante no cuenta con los materiales necesarios ni con textos escolares que le facilitarían el aprendizaje en su hogar. Factor psicológico es cuando el estudiante tiene una idea errónea de la clase, no trata de poner de su parte, sino que se da por vencido fácilmente, no intenta realizar los ejercicios de los contenidos, sino que dice no puedo, y no puede, ¿verdad? Hay actitudes desfavorables que demuestran los estudiantes, como el desinterés por las matemáticas, no matriculan la clase por medio a no aprobarla, dejar la clase como última opción. Es muy importante estudiar estos factores que influyen en las actitudes hacia las matemáticas, ya que en la carrera del profesorado en educación básica se están formando docentes que enseñarán dicha asignatura y por lo tanto debe tener las competencias para desempeñarse en esa área. Hay otros factores en el desarrollo del aula de clase, como si la metodología que está implementando el docente sería la correcta, si el salón de clase cuenta con los materiales pedagógicos
que el docente necesita para poder implementar estrategias o actividades que sean útiles para desarrollar en los estudiantes un aprendizaje significativo. O si el docente está siendo capacitado, ya que el conocimiento ha sido y se va haciendo más complejo, va evolucionando cada año. Entonces el docente tiene que capacitarse para emprenderse mejor como docente en los estudiantes. Estos factores merecen ser muy bien estudiados para beneficio tanto del docente como del estudiante. Bueno, compañeros, yo les expondré acerca de lo que es el marco metodológico, el cual, el cual les expondré acerca de lo que es el enfoque de investigación, el cual resulta ser cuantitativo, ya que es un proceso secuencial que inicia desde la idea principal, que fue identificar el problema que presentan los estudiantes con sus actitudes hacia las matemáticas en la carrera del profesorado en educación básica del primer y segundo ciclo en el grado de licenciatura de la UPN-FM en el primer periodo, año 2020. En esta investigación se cumple todo el proceso para que pueda ser creíble y aceptada por otros investigadores. Es cuantitativa porque mide los niveles de actitudes que presentan los estudiantes en la clase de matemática. Tiene como objetivo identificar las buenas y las malas actitudes que demuestran los estudiantes en su rendimiento académico en el área de matemática. O sea que aquí lo que nosotros buscamos es, es investigar cuál es el problema por el cual surgen dichas actitudes, ya sean negativas o positivas o neutras. Según Palacios, afirmó que para que exista una metodología cuantitativa debe haber claridad entre elementos de investigación desde dónde esta se inicia hasta dónde termina, abordando los datos de manera estática y asignándole un significado numérico a través de las estadísticas con la finalidad de hacer inferencias. O sea, que lo que buscamos es medir lo que es las actitudes con, con los factores para ver cuáles son las actitudes que más predominan y cuál es el factor que más predomina con dichas actitudes. El alcance de la investigación es descriptivo porque no se busca relacionar las variables, o sea que nosotros no buscamos tener una relación entre dichas variables. Es decir, no busca establecer relaciones entre las dimensiones o asociar la personalidad con una de ellas. O sea, que más actitud positiva no se relaciona con mayor factor psicológico. Hay que recordar que las actitudes dependen de diversos factores. Lo que se busca con esta investigación es cómo se manifiestan los factores y las actitudes en los educandos del profesorado en educación básica para el primer y segundo ciclo en el grado de licenciatura. El propósito pretende medir a recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. El valor útil es para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. El diseño en la investigación no experimental, transversal o transaccional es descriptivo. Nuestra investigación es no experimental, ya que no se manipulan las variables. Se trata más de observar qué fenómenos hay y cómo se desempeñan en su entorno natural. Los encuestados tienen la libertad de definir cuál es la causa del problema por el cual hay actitudes negativas hacia las matemáticas. Los datos serán recolectados en un solo momento dado. Esto lo convierte en una investigación transaccional,
los hechos y las variables ya ocurrieron y lo único que se busca es confirmar el efecto de la misma si son negativas y positivas. Aquí tenemos lo que es nuestro diagrama sagital, lo que es la variable independiente, que son los factores, y la variable dependiente, que son las actitudes con sus respectivas dimensiones, que es el factor académico, los factores personales, individuales, factores sociales y los factores psicológicos. Aquí tenemos lo que es la hipótesis. Los factores que más inciden en las actitudes hacia las matemáticas son los académicos y en menor medida los factores personales e individuales del estudiante. En la parte académica incide en la dimensión de las prácticas pedagógicas del docente y las bases que trae el estudiante de educación media. Y en los factores individual interviene la dimensión de motivación del estudio. Aquí tenemos lo que es nuestro marco metodológico, donde podemos observar que nuestra primera variable son las actitudes, donde pudimos encontrar una definición conceptual, la cual es: las actitudes son aquellas que se relacionan con el desempeño de los maestros hacia los alumnos, es decir, qué motivación, qué recursos, qué estrategias tiene planeado el docente para generar actitudes positivas a los alumnos. Hay que recalcar que las actitudes también no solo son desarrolladas por el docente, sino que también por los padres y por la sociedad en la cual habita el estudiante. O sea que las actitudes no solo están relacionadas en lo que es en los docentes o en el centro educativo, sino que también en lo que es la familia o en la comunidad donde habita el estudiante. La definición operacional es: la actitud hacia las matemáticas es considerada una variable que dirige el comportamiento de los individuos en su relación con esta materia. Está directamente relacionada con el gusto por las matemáticas, por obtener placer cuando se trabaja con ellas y al tomar a no llegar a los logros deseados. Las dimensiones, lo que es la percepción que tiene el alumno de su profesor de matemática, muestra poco interés, recibe el apoyo emocional y efectivo el estudiante de matemática, participación de los estudiantes en el espacio formativo de matemática. Estas son algunas de las dimensiones de lo que es la variable de las actitudes. Aquí podemos ver que siguen más dimensiones de las actitudes, que dice participación que tienen los estudiantes sobre sus compañeros en el espacio, perdón, percepción que tiene el estudiante sobre sus compañeros en el espacio formativo de matemática. Y esas serían todas las dimensiones que abarcan lo que es el factor de las actitudes. Ahora veremos lo que es lo que es la variable de las actitudes. Ahora veremos la variable de los factores, el cual está definida, la hemos definido de la siguiente manera, que es: los factores son todos aquellos elementos, circunstancias, influencias que contribuyen para desarrollar dichas actitudes hacia una área en específico. Por ende, hay una variedad de factores que influyen en los estudiantes para generar actitudes negativas o positivas. Algunas de ellas son factores culturales, factores académicos, factores sociales, factores psicológicos. Como ven, los factores son los que influyen en las actitudes, o sea que esto es lo que nosotros buscamos medir: qué actitudes son las que más surgen y, y a qué factores son las que están dichamente relacionadas. Las dimensiones de estos factores, pero la dimensión de esta variable de los factores son las siguientes: lo que es motivación personal, estrategia que se utiliza en el aprendizaje, el factor social, el factor psicológico, vamos a ver la siguiente presentación, el factor cultural y el factor institucional. Siguiendo con mi exposición, le damos continuidad a lo que es el marco metodológico. Ustedes pueden ver ahí lo que es nuestra población, lo cual es una cantidad de 107 estudiantes que realizan sus estudios en el grado de licenciatura en educación básica del primero y segundo ciclo del primer periodo académico año 2020. Nuestra muestra
está dentro de la población que ya tenemos establecida con un máximo porcentaje de error del 5% y un nivel de porcentaje estimado entre el 10 o 90% y un nivel de confianza deseado del 99%. Y con esta cantidad, nuestra muestra será de un 74, serán de 74 estudiantes. Ustedes pueden observar ahí la presentación, diversas figuras donde se hizo el procedimiento para sacar dicha muestra y dichos porcentajes para así poder hacer la aplicación de nuestra encuesta a dicha cantidad de estudiantes que da como resultado 74. Recolección de información. Primero se construyó el instrumento de recolección de información, tomando como mejor elección un cuestionario con una cantidad de 23 ítems y siendo dividido por 11 dimensiones, las cuales son las siguientes. Percepción que tiene el alumno de su profesor sobre las matemáticas, nivel de interés hacia las matemáticas, recibe el apoyo emocional, efectivo y pedagógico emocional, participación de los estudiantes en el espacio formativo de matemáticas, percepción que tienen los estudiantes sobre sus compañeros y docentes en el espacio formativo de matemáticas, motivación personal, estrategias que se utilizan en el aprendizaje de las matemáticas, social, psicológico, cultural, institucional y por la problemática actual del COVID-19 siendo aplicada vía Google Drive, enviando el enlace a los estudiantes por vía WhatsApp en los diversos grupos de los espacios pedagógicos. El cuestionario fue revisado por una licenciada en el área, haciendo las debidas observaciones y correcciones y ya siendo corregido y revisado por la experta se llevó a lo que es la aplicación del mismo. Ok, seguiré con lo que es el análisis de datos. Los análisis a realizar son de estadísticas descriptivas, de frecuencia y porcentaje. El cuestionario se configuró en la aplicación de Google Drive. Esto por la problemática que está pasando en el país y en el mundo entero de lo que es el COVID-19, para ser compartido con los estudiantes mediante vía WhatsApp para que fuese autosuministrado, dando a entender que los estudiantes lo contestarán por sí solo. Luego el mismo programa de Google Drive crea gráficos circulares y de barras para poder ordenar los datos en frecuencias o porcentajes y así poder tener una idea de lo que se busca en esta investigación. Por consiguiente, los resultados serán analizados por los investigadores según los porcentajes que se dieron en cada ítem y hacer las valoraciones y conclusiones acertadas acerca de cada tema, cada dimensión y variable del tema a investigar. Ok, pasaremos a lo que es la siguiente presentación, el cual comenzamos con la primera variable, que son las actitudes, y su primera dimensión, que es percepción que tiene el alumno de su profesor y sobre las matemáticas. Ustedes pueden observar ahí en la figura una de las preguntas de esta dimensión y de esta variable, el cual es ¿qué tanto le gusta la asignatura de matemática? Al lado derecho de la figura, ustedes pueden observar las posibles respuestas de esta pregunta y así sucesivamente estarán las demás preguntas que iremos viendo sucesivamente en esta presentación. Las posibles respuestas están en el lado derecho de la figura y ahí una de las posibles respuestas dice poco, la segunda dice mucho, perdón, medio y la última dice mucho. Ok, leeré nuevamente la pregunta. Dice, ¿qué tanto le gusta la asignatura de matemática? Se puede apreciar que el 46.2% de los estudiantes de educación básica le gusta medio la asignatura de matemática.
El 28.2% de los estudiantes de educación básica les gusta la asignatura de matemática. El 25.6% de los estudiantes de educación básica les gusta mucho la asignatura de matemática, una razón por la que se les facilita el aprendizaje en las matemáticas y obtendrán un buen rendimiento académico en la carrera de educación básica en el grado de licenciatura del primero y segundo ciclo del año 2020. Aquí podemos ver nuestra segunda dimensión de lo que es esta variable de las actitudes, la cual dice nivel del interés hacia las matemáticas. Y una de sus preguntas es la siguiente, en la cual ustedes pueden observar la figura que dice, según su criterio, ¿por qué un estudiante puede mostrar poco interés hacia las matemáticas? Se puede observar en la ilustración que un 28.2% de los estudiantes de educación básica demuestran poco interés por la base que trae el estudiante en educación media. El otro 28.2% de los estudiantes de educación básica demuestran poco interés por la falta de motivación del estudiante. El 20.5% de los estudiantes de educación básica demuestran poco interés por el desempeño del docente. El 12.8% de los estudiantes demuestran poco interés por la falta de comprensión sobre la materia. Y el 10.3% de los estudiantes de educación básica demuestran poco interés porque la asignatura es muy difícil. Aquí pasamos a lo que es la siguiente variable, que son los factores. Y su dimensión es la motivación. Una de sus dimensiones es la motivación personal. Y ahí ustedes pueden observar una de las preguntas y la gráfica de dicha dimensión, la cual dice de la siguiente manera: el docente demuestra interés al desarrollar la clase utilizando técnicas que faciliten el aprendizaje en las matemáticas. Bueno, según por los datos obtenidos, se dice que un 56.4% de los estudiantes respondió que el docente siempre muestra interés al desarrollar técnicas que ayude en el aprendizaje de los estudiantes, dando como resultado mayor interés en los alumnos y creando nuevos conocimientos y métodos de aprendizaje. Por otro lado, un 23.1% respondió que algunas veces sí, algunas veces no. El docente demuestra interés en desarrollar la clase utilizando técnicas que faciliten el aprendizaje en las matemáticas. Es todo a entender que las técnicas, el material y todo recurso que el docente pueda utilizar será de gran importancia para que los alumnos generen actitudes positivas hacia el área de matemática. Aquí podemos observar otra de las dimensiones de lo que es el factor, de lo que es la variable de los factores, lo cual es el social. Y aquí una de sus respectivas gráficas y preguntas, el cual dice: ¿cuál de los siguientes aspectos dice, ¿cuál de los siguientes aspectos sociales considera que más influyen las actitudes hacia las matemáticas? Eh, Según viendo la gráfica, se concluyó que el 56.4% de los estudiantes de educación básica de la Universidad Pedagógica opinan que la creencia colectiva de que las matemáticas es difícil y que son las que más influyen en las actitudes hacia las matemáticas. Y el 30.8% consideran que el aspecto de la comunicación entre docente y estudiante es la que más influye hacia las actitudes de las matemáticas. También se observó que el 10.3% le falta de compromiso. El 10.3% respondió que la falta de compromiso en la clase de matemática influye en las actitudes de las matemáticas. Aquí podemos observar otra dimensión, el cual es el factor psicológico. Y dice su respectiva pregunta, que es: ¿cuál de los siguientes aspectos psicológicos consideran que influye más en las actitudes hacia las matemáticas? Y ustedes pueden observar su respectiva gráfica con sus distintos resultados, el cual fue analizado de la siguiente manera.
donde un 78.8% de los estudiantes consideran que la motivación del estudiante influye más a las actitudes hacia las matemáticas. El 13.2% opinan que el tipo de inteligencia del estudiante es el que más influye en las actitudes hacia las matemáticas. Esto nos da la pauta de que si se motiva al estudiante habrá un buen rendimiento académico, y el 7.9% considera que el coeficiente intelectual del estudiante influye hacia las actitudes de las matemáticas del estudiante. Aquí tenemos lo que es la dimensión cultural, lo cual dice la pregunta: ¿cuál de los siguientes factores culturales considera que influye más en las actitudes hacia las matemáticas? El cual se puede observar en la gráfica que un 48.7% de los estudiantes de educación básica consideran que la predisposición a la creencia que las matemáticas son difíciles es la principal causa cultural por el cual hay actitudes negativas hacia las matemáticas. También se puede observar que un 33.3% de los estudiantes estiman que es el conformismo del estudiante el cual genera actitudes hacia las matemáticas y el cual es la principal causa de este factor cultural. Por ende, la mayor parte de los estudiantes se reprueban en el área de matemáticas. Aquí tenemos otra pregunta, el cual dice: ya, ¿cuál de los factores cree que incide más en las actitudes hacia las matemáticas? O sea que aquí está preguntando cuál de todos los factores incide más hacia las actitudes de las matemáticas. ¿Cuál está el factor psicológico, el factor cultural, el factor académico y los factores personales del estudiante? El cual se observó que un 46.2% de los estudiantes creen que inciden más los factores personales que los estudiantes tienen en su vida cotidiana, y que como consecuencia esto incide en las actitudes que puede llegar a tener en la clase de matemática. Por otra parte, el 23.1% consideran que son los factores académicos los que conllevan a tal actitud hacia las matemáticas, y que el 20.5% creen que los factores psicológicos son los responsables de generar actitudes negativas hacia las matemáticas, y que el 10.3% cree que son los factores culturales. Se puede observar que el que más predomina son los factores personales del estudiante, es decir, que incide mucho lo que el estudiante puede vivir en su casa, lo que puede vivir en su comunidad y lo que puede vivir también en la escuela, y todo esto crea un problema emocional en el estudiante y puede crear lo que es una actitud negativa hacia las matemáticas. A continuación tenemos lo que son los hallazgos principales. Esto es lo más importante que nosotros pudimos encontrar en esta investigación. El número 1 dice que un 33.3% de los estudiantes del profesorado en educación básica tiene una percepción basada en la admiración positiva hacia el docente, con grandes características como ser accesible al diálogo, comprensivo e innovador. Es decir, que un 33.3% de los estudiantes respondieron que los docentes son innovadores, son comprensivos y son accesibles al diálogo. Es decir, que si hay más docentes así en la universidad pedagógica, y no solo en la universidad, sino en las diversas instituciones, los estudiantes generarán actitudes positivas. El inciso número 2 es que en la universidad pedagógica un 33.3% de los estudiantes se sienten neutros al recibir la clase de matemáticas, que por el contrario un 25.6% de los estudiantes no tienen el mismo concepto hacia las matemáticas, por ende se sienten nerviosos, con miedo a las matemáticas. Es decir, que un 33.3% de los estudiantes de educación básica se sienten ni tan motivados, pero tampoco tan desmotivados en la clase de matemáticas, sino que mantienen un nivel medio. El inciso número 3 dice que un 25.6% de los estudiantes de la universidad pedagógica no sienten ningún rechazo hacia las matemáticas. Al contrario, muestran interés por aprender más sobre esta área educativa.
Esto que nos da a entender que el otro 74.4% de los estudiantes eh, no están mostrando un interés mayor, sino que el margen de los estudiantes que sí muestran un interés mayor es de un 25%. El inciso 4 dice que un 56.4% de los estudiantes aprenden mejor y obtienen una mejor actitud sobre las matemáticas cuando el maestro utiliza como apoyo material concreto y semiconcreto. Esto es crucial, lo que es el material. Si un maestro innova, si utiliza estrategias y más lo que es la utilización o utiliza como apoyo lo que es el material concreto y semiconcreto, le irá mejor y obtendrá grandes resultados en sus estudiantes y así generará actitudes positivas y no negativas en ellos. A continuación está el inciso 5 que dice que un 66.7% de los estudiantes demostró que la base que tienen los estudiantes sobre las matemáticas ha sido muy relevante e importante para generar actitudes positivas en su entorno educativo y específicamente en el espacio pedagógico de matemáticas, ya que con una mala base no muestran interés alguno en aprender. O sea que si los estudiantes traen una mala base de cuando cursaban en educación media, no van a mostrar ningún interés en la clase de matemáticas en la universidad. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una mala base y se les dificultará el aprendizaje y por ende sus actitudes serán totalmente negativas y de un total rechazo hacia la clase de matemáticas. El inciso número 6 dice que el 56.4% de los estudiantes confirmó que la creencia a que las matemáticas son difíciles es una de las principales causas de las actitudes hacia las matemáticas, ya que es algo que va trascendiendo de persona en persona y esto genera negatividad hacia la clase de matemáticas. Esto es algo que es prácticamente muy normal en lo que es nuestro vivir social. Las matemáticas generan totalmente un rechazo y es prácticamente ya más que una cultura que va trascendiendo de persona en persona. Y esto al momento de ir hablándolo, como decir, no es que las matemáticas son difíciles, entonces a otra persona generará esa idea y ese rechazo y se bloqueará automáticamente al pensar de que a la mayoría de las personas se les dicen que las matemáticas son difíciles, entonces como, es decir, entonces naturalmente esa persona pensará que las matemáticas son difíciles y entonces generará eh, un rechazo hacia las matemáticas. Em, Aquí tenemos lo que son unas recomendaciones, el cual una es que un 43% de los estudiantes recomienda que implementando un salón de clases con materiales que faciliten el aprendizaje hacia las matemáticas en la universidad pedagógica, se mejoraría el rendimiento escolar y ayudaría a mejorar las actitudes de los estudiantes hacia la clase de matemáticas. Por ende, se recomienda a las autoridades del Centro Regional Universitario de la ciudad de Choluteca que faciliten a los docentes del área de matemática con los instrumentos y materiales necesarios para poder impartir la clase. Y como resultado se obtendrán actitudes positivas de los estudiantes y no neutras ni negativas. Y se reducirá el bajo rendimiento académico en el área. Como he venido diciendo, que los materiales que serían de mayor relevancia, mayor importancia en lo que es generar actitudes positivas en estudiantes. Además, esto les serviría como apoyo a los docentes para poder impartir sus clases y también sería llamativa para los mismos estudiantes. Otra de las recomendaciones es que sería bueno dar capacitaciones o tutorías a los estudiantes para así mejorar su rendimiento académico
Con esto los estudiantes no tendrán ninguna dificultad para poder aprender nuevos temas o contenidos en el área de matemática. Esto da a entender de que sería muy recomendable de que la universidad dé capacitaciones acerca de diversos temas. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que aún hoy en día y a este nivel universitario se les dificulta mucho lo que son las fracciones y sería bueno que los, las autoridades educativas dieran diversas capacitaciones acerca sobre estos temas para que así los estudiantes tengan una idea de cómo y tengan una idea y también no se les dificulte el aprendizaje hacia las matemáticas. Y otra de las recomendaciones es que los docentes sean más innovadores y estratégicos para poder dar una clase de calidad que se base en las dificultades de los estudiantes para poder mejorar su actitud y no atascarlos con trabajos o ejercicios que estén fuera de su comprensión. Se recomienda una mayor comprensión y una postura amable y abierta al diálogo para que el estudiante se sienta con total confianza de poder expresar sus incomodidades e inquietudes acerca de algún tema en específico. Las conclusiones. En base al primer objetivo se concluye que los estudiantes del profesorado de educación básica en el grado de licenciatura para el primero y segundo ciclo en el primer periodo del año 2020 expresan que un 25.6% reflejan actitudes positivas a las matemáticas, que por el contrario un 28.2% de los estudiantes mantienen una actitud negativa hacia las matemáticas, y esto refleja un 56.4% de los estudiantes dan mención que las creencias colectivas de que las matemáticas son difíciles es la causa principal de que los estudiantes tengan actitudes negativas hacia las matemáticas. Por otro lado, un 30.8% de los estudiantes mencionan también que la comunicación entre el docente y el estudiante es la causa principal de que las actitudes sean negativas hacia este espacio formativo. Se observa también que un 46.2% de los estudiantes reflejan que las clases de matemáticas tienen un gusto medio, lo cual genera una actitud media, no tanto en la positiva ni en la negativa, y es reflejado con un obtenido entre tiene un gusto medio, lo cual genera una actitud media, no tanto en positivo ni en negativo, y se refleja con lo obtenido en otros ítems que se hicieron para los estudiantes, donde un 33.3% de los estudiantes contestaron que el maestro en la clase de matemáticas es comprensivo, pero no muestra actitudes positivas, como lo demuestra un 15.4% de los estudiantes que el maestro sí es divertido, y esta actitud comprensiva y no positiva, pero tampoco negativa, provoca una actitud media en los estudiantes, dando a entender que no hay una motivación suficiente ni insuficiente para generar actitudes positivas ni negativas por parte de los estudiantes. Se incluyen que los factores que más influyen a que los estudiantes tengan actitudes positivas y negativas son factor psicológico. El factor psicológico tiene una alta importancia en lo que es el pensamiento de los estudiantes con respecto a cualquier tema académico, y esto depende de cómo se encuentre el estudiante con respecto a la motivación, donde un 78.9% de los estudiantes dieron a conocer que este aspecto psicológico es la causa principal por lo cual el estudiante suele tener actitudes negativas o positivas. Un estudiante desmotivado genera rechazo hacia la clase y se le dificulta el aprendizaje. Por el contrario, un estudiante bien motivado generará un total interés hacia la clase, y esto provocará que el aprendizaje que no se le dificulte. El factor cultural.
depende de diversos aspectos y uno de ellos es predicción a las creencias que las matemáticas son difíciles, donde un 48.7% de los estudiantes dieron a conocer que este aspecto es la causa principal de este factor cultural por el cual los estudiantes generan una actitud negativa hacia las matemáticas. Este aspecto es uno de los más populares en todos los niveles educativos y el que más viraliza entre todos los estudiantes. Por otro lado, un 33.3% de los estudiantes dieron a conocer que el conformismo es la causa principal, dando a entender que los estudiantes se conforman con solo pasar la clase sin importar si su nota académica es baja. Y por último, un 17.9% de los estudiantes dieron a conocer que la cultura del mínimo esfuerzo por parte de los estudiantes es la causa de que el estudiante tenga una actitud negativa hacia las matemáticas. Factor académico. El factor académico tiene una alta importancia en lo que es las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes, por lo cual un 66.7% de los estudiantes dieron a conocer que la base que trae el estudiante de educación media es aspecto principal del factor académico, por el cual los estudiantes generan una actitud negativa y positiva. Por otro lado, un 28.2% menciona que los procesos de aula en el espacio formativo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM, son los principales responsables de dichas actitudes. Y por último, pero no menos importante, un 51.1% de los estudiantes dio a conocer que los textos o acceso a ellos son los principales, por lo cual los estudiantes generan una actitud negativa o positiva. Factor personal del estudiante. Los estudiantes son en sí lo que reflejan las actitudes hacia cualquier espacio pedagógico, pero se tiene claro que eso depende de muchas de sus situaciones personales, y en ello entra el agrado que el estudiante tiene hacia la clase de matemáticas, dando un 46.2% de los estudiantes dio a conocer que la clase les agrada algunas veces sí, algunas veces no, y un 20.5% dijo que la mayoría de las veces sí. Un 25.6% dio a conocer que siempre las matemáticas son agradables y estimulantes. Para ello, esto también va de la estimulación que el estudiante siente por parte del maestro, donde él tiene la responsabilidad de generar una actitud positiva en el estudiante y así mejorar su personalidad, y por último también por el apoyo que tenga de su familia. Con las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado, los educandos del profesorado de educación básica del primer y segundo ciclo con el grado de licenciatura en el segundo periodo académico año 2020, se concluyó que los factores antes mencionados son tres que más inciden hacia las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas, los cuales están definidos de la siguiente manera. Factor personal del estudiante. Por las respuestas obtenidas por los estudiantes, se concluye que el factor personal del estudiante es el principal causante de las actitudes positivas y negativas hacia las matemáticas. Dado a demostrar por un 66.7% de los mismos, y esto se da por la motivación personal que el mismo posee, en donde un 59% de los estudiantes dio a conocer que tener buenos conocimientos de matemáticas incrementan las oportunidades de aprender, elaborar. Esto a muchos los motiva a poder incrementar sus notas con respecto al espacio académico de matemáticas y crea una motivación personal para así poder tener una oportunidad mayor de generar un apoyo más fundamental por parte de su familia. Por otro lado, un 41% de los estudiantes dio a demostrar que el contenido que se imparte en la clase de matemáticas suele ser algunas veces sí, algunas veces no aburrido. Esto genera algunas veces no interés, cual crea una idea.
factor académico, por lo obtenido en los resultados de los estudiantes. El factor académico es el segundo factor que más incide hacia las actitudes de las matemáticas en los estudiantes, teniendo dentro de ellos principales causantes a los docentes, a las actividades o estrategias que ellos implementan a sus alumnos para así poder mejorar su rendimiento y poder obtener buenas actitudes, o por lo contrario, malas actitudes. Se encontró que un 51.3% de los estudiantes tiene con mayor responsabilidad de las actitudes positivas y negativas a los docentes, y por ende un 56.4% de los estudiantes respondieron que los maestros demuestran interés al desarrollar la clase de matemáticas, y dando a conocer que un 48.7% de los estudiantes dijeron que el reconocimiento por parte del docente es el mejor apoyo que se le puede dar al estudiante para así generar actitudes positivas hacia las matemáticas. El factor psicológico del estudiante es el tercer factor que más incide en las actitudes positivas y negativas de los estudiantes según las respuestas obtenidas. Un 78.9% de los mismos dieron a conocer que la motivación del estudiante es la causa de las actitudes. Si el estudiante bien motivado genera una actitud positiva y si no, será negativa. Esto se encuentra basado por los recursos que el docente utiliza para generar un buen rendimiento académico en los estudiantes en la clase, donde un 56.4% de los estudiantes respondieron que el material concreto y semiconcreto es la mejor opción para generar buenas actitudes. En la siguiente presentación está lo que es las propuestas y productos. Bueno, dice de la siguiente manera: lo que es el diseño de esta propuesta se construyó teniendo en cuenta los resultados arrojados a partir del análisis del instrumento aplicado a los estudiantes del profesorado en educación básica de primero y segundo ciclo con el grado de licenciatura en el primer periodo académico año 2020 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del departamento de Choluteca en la modalidad de presencial, con la cual se espera que los docentes cuenten con la ayuda y los elementos necesarios para poder impartir su clase de una manera satisfactoria y eficiente, y al mismo tiempo lograr que los estudiantes generen un interés hacia el espacio formativo de matemáticas y así poder obtener buenas actitudes hacia las matemáticas y como resultado mejorar el rendimiento académico en esta área. El título del proyecto será Docentes Innovadores, Estudiantes Motivados. La propuesta Docentes Innovadores, Estudiantes Motivados se desarrollará en el Centro Regional Universitario de Choluteca, UPNFM, en la modalidad de presencial. El objetivo general es aplicar acciones que fortalezcan el desempeño de los docentes sobre los estudiantes del profesorado en educación básica del primero y segundo ciclo del primer periodo académico año 2020. El objetivo específico, el número 1 dice, proporcionar espacio donde los docentes y los estudiantes puedan fortalecer sus capacidades y sus actitudes para poder obtener un mejor desempeño en sus labores, tanto educativos como estudiantiles. El inciso 2, capacitar a maestros y estudiantes a través de charlas sobre la motivación personal. El inciso 3, realizar talleres sobre la importancia de las matemáticas y el beneficio que las mismas les puede dar en sus futuras labores como docentes de educación básica. La estrategia operativa es que la ejecución de la propuesta Docentes Innovadores, Estudiantes Motivados en la Universidad Pedagógica estará bajo la responsabilidad de los docentes pertenecientes al área pedagógica de matemática
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Serán los encargados de darle validad y dinamismo a la propuesta, comprometiéndose a que cada una de las actividades planificadas se ejecute se ejecute exitosamente. El proceso de capacitación a los docentes y estudiantes sobre la motivación personal será monitoreada por la dirección de la modalidad de presencial, procurando que se realice de la forma más pertinente y significativa posible para obtener los resultados deseados. Todo esto con el fin de que los docentes y los estudiantes reflexionen de que sabiendo utilizar los recursos y con las estrategias adecuadas se logrará grandes resultados. Las fases de la propuesta. ¿Cuál es la fase 1? Socialización de la propuesta. Docentes innovadores, estudiantes motivados. Con esta fase se dará inicio al desarrollo del proyecto. Se reunirá a todos los actores para presentar en forma detallada el proyecto y lograr con esto que tomen conciencia sobre las funciones que deben cumplir. La fase 2, capacitar a maestros y estudiantes a través de charlas sobre la motivación personal. En esta fase del proyecto se realizarán charlas sobre la motivación personal, lo que se debe de hacer para poder obtener interés hacia dicho espacio formativo. La fase 3, realizar talleres sobre la importancia de las matemáticas y el beneficio que las mismas les puede dar en sus futuras labores como docentes de educación básica. En esta fase se desarrollarán talleres con los docentes y estudiantes para que reflexionen sobre la importancia del compromiso, que los recursos didácticos pueden ser una gran herramienta para facilitar el aprendizaje de los educandos. El tiempo estimulado que dure el proyecto es de un mes, del 1 de junio al 30 de junio. El presupuesto es el siguiente, el cual está en lo que es la tabla, donde dice que la impresión del informe puede estar valorado en un porcentaje de 300 lempiras. Folletos, que puede estar valorado también en un porcentaje de 300 lempiras. Y el alquiler del data show para así poder ampliar más sobre el proyecto, que ayude en lo que es la facilitación del proyecto, del desarrollo del proyecto, está valorado en un porcentaje de 300 lempiras, lo que da un total de 900 lempiras. La evaluación está de la siguiente manera. Para evaluar la propuesta docente innovadores, estudiantes motivados, se evaluará a través del monitoreo en la ejecución de las actividades a desarrollar en cada una de las fases por el director o directora de la modalidad de presencial en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El director o directora elaborará un informe del proyecto resumiendo y evidenciando todas las actividades como respaldo para evidenciar que la propuesta se ejecutó. Bueno, con esto le doy fin a lo que es la presentación de las diapositivas y lo que es la presentación del proyecto del tema de investigación, y agradeciéndole lo que es a todos los colaboradores, a todos los estudiantes, a los docentes que hicieron posible lo que es la finalización de este tema de investigación, y que sin ellos no hubiésemos obtenido nada de lo que ya fue planteado, y que por la problemática de lo que es el COVID-19 se dificultó un poco lo que es la recolección de los datos, pero con la ayuda de diversas herramientas, específicamente como Google Drive, y también al constante monitoreo y auxilios, por decirlo así, del docente, del licenciado, lo que es Sander, lo cual se le agradece mucho por el apoyo brindado y las recomendaciones. Esta investigación, eh, por ahora, y esta presentación llega hasta acá, ¿verdad? Y también agradecerle a lo que es a las compañeras de grupo, lo que es Karen Mariela Molina, Vilma Yamilet y Vilma Elizabeth Oviedo, a su ayuda, ¿verdad?
que sin ellas tampoco esto hubiese sido posible. De antemano, muchas gracias y espero que tengan un buen día a todos.